Resumen de la enfermedad de las emociones, el trastorno bipolar. El trastorno bipolar tiene muchas semejanzas con la diabetes o la hipertensión arterial debido a que, como estas, el procedimiento médico la preserva compensada y previene parte importante de los peligros que comporta por sí misma cuando no está controlada. En esta patología, los mecanismos que controlan el estado de ánimo de una persona no funcionan de manera correcta, al igual que ocurre con la hipertensión respecto de los valores de la presión arterial, por lo cual en situaciones determinadas se generan subidones o bajones exagerados del estado de ánimo, que tienen la posibilidad de durar semanas o meses, cuya magnitud algunas veces necesita la hospitalización. Las depresiones unipolares son en realidad un grupo heterogéneo en el cual resaltan a partir de actitudes de tristeza frente a un fracaso personal hasta patologías graves de procedencia prácticamente biológico u orgánico. Los pacientes maníaco-depresivos no manifestaban indicios de psicosis y que ciertos inclusive presentaban etapas de euforia moderada que no llegaban a la manía. La manía es un cambio de comportamiento derivado de la exaltación de las funcionalidades mentales. Características: el raciocinio se acelera, los sentimientos se realizan más intensamente, tanto la alegría como la tristeza o la ira, reduce la necesidad de descansar y dormir, aumenta el interés por el sexo y las relaciones sociales, etc. Frecuentemente es un sinónimo de euforia, sin embargo, no continuamente se sigue de ella misma. Constantemente, el síntoma más evidentemente es la irritabilidad o la contrariedad frente a pequeñas frustraciones. Es cierto que hay indicios habituales, como tienen la posibilidad del insomnio o en ocasiones la pérdida de peso y la irritabilidad. Sin embargo, frecuentemente la manía se sigue de la habilidad emocional, o sea, de más emotividad y sensibilidad, lo que puede presentarse por medio del lloro. En la manía, además, tienen la posibilidad de observarse cambios bruscos de humor, lo que es menos recurrente en la depresión. En la manía, las ideas van a más rapidez de lo normal. La hipomanía es una manía suave. En la hipomanía no aparecen indicios psicóticos. Debería ser un nivel que no presenta una variación evidente del comportamiento que logre involucrar. La hipomanía podría ser un estado radicalmente agradable si es moderada. Puede hacer que la persona aumente su actividad sin perder su sentido y puede involucrar más grande creatividad y capacidad de liderazgo. El problema es que constituye un estado extremo de inestabilidad. La depresión radica en la pérdida de interés por las ocupaciones comunes, la carencia de ilusiones y la enorme complejidad. En la depresión existe una enorme pérdida de fuerza de voluntad y una monumental apatía, un sufrimiento muy grande. La etapa depresiva podría ser bastante frustrante. En la etapa depresiva, el paciente acostumbra a recluirse en la cama o en su habitación, duerme mucho y se abandona físicamente. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento personal, difícil de comprender para quien no ha vivido de manera directa. Las pequeñas obligaciones del día a día se aplican en un cúmulo de dificultades. Solo se le ocurren ideas negativas. Algunas veces parece que la muerte es la exclusiva solución. Las etapas mixtas consisten en una mezcla de indicios de monumental sufrimiento. Tanto al paciente como a su familia se manifiestan con hiperactividad, aceleración del pensamiento y, simultáneamente, ideas negativas y pensamientos depresivos. Constantemente se acompañan de una enorme ansiedad. Ciertos pacientes muestran etapas mixtas recluidas. Sin embargo, es más recurrente que las etapas mixtas sean la continuación de una etapa maníaca o la transición entre una etapa maníaca y una depresiva.
en particular en los pacientes llamados cicladores rápidos que constantemente pasan de manía a depresión y a la inversa. Para diagnosticar un trastorno bipolar se necesita detectar periodos de tiempo en los cuales el paciente se haya mostrado evidentemente eufórico, acelerado o irritable. Los psiquiatras usan listados de criterios diagnósticos que sirven para saber si los indicios de un paciente corresponden a uno u otro trastorno. La patología bipolar radica en un mal manejo de los mecanismos bioquímicos que regulan el estado de ánimo. Dichos mecanismos se localizan en una región del cerebro llamado sistema límbico, que está en el sector central del encéfalo. El manejo del sistema límbico es complejo, sin embargo, se apoya en dos componentes, su propia continuación determinados por componentes de los genes y la predominación de componentes del medio ambiente. La ciclotimia radica en la sucesión de hipomanías y etapas depresivas leves o moderadas. Es recurrente que quien la padece no haya pedido jamás atención psiquiátrica, en parte porque no es consciente del trastorno o en parte porque ignora que, aun cuando leve, en realidad hablamos de una patología crónica que puede condicionar muchas las elecciones de su historia y puede mejorar con procedimientos. Acostumbran a ser vistos por los otros como inestables, inesperados o lunáticos. Una de las causas de recaídas más conocidos es el cambio estacional. Existe un subgénero de pacientes que poseen en común la inclinación a cambios meteorológicos. Dichos influyen bastante en su estado de ánimo. Bastantes personas notan que en los días nublados su estado de ánimo decae y que el sol provoca que permanecen más alegres. Parece que uno de los componentes meteorológicos más relevantes es la luminosidad del día y su duración. El consumo de drogas es un componente de mal pronóstico en la patología. La relación de ellos con el trastorno bipolar todavía los hace más peligrosas. Varias drogas como las anfetaminas, la cocaína, LSD y los productos sintéticos que se venden en forma de pastillas tienen la posibilidad de desencadenar recaídas porque padeció la proporción de dopamina cerebral y reducen las horas de sueño. El cannabis y los derivados del cannabis, considerados drogas blandas por la población general, son plenamente desaconsejables para los pacientes bipolares, por el mismo fundamento y porque interaccionan con los medicamentos. El suicidio es prácticamente un problema médico. Ello muestra que, lejos de la iniciativa que convertía el suicidio en una elección personal o expresión de la independencia del sujeto, este es tan solo una expresión más, la más trágica, del sufrimiento que conlleva una enfermedad psíquica. El suicidio frecuenta producirse en el entorno de una etapa de depresión fuerte. Los intentos de suicidio y más que nada su consumación crea graves secuelas en los parientes, quienes lejos de sentirse aliviados del peso de la enfermedad de su pariente o cónyuge, acostumbran a pasar un calvario psicológico que en la mayoría de los casos inclusive sentimientos de culpa, desesperación e inclusive pensamientos suicidas. Los medicamentos que estabilizan el estado de ánimo, por lo cual tienden a minimizar la depresión como la euforia, resultan muy útiles como procedimiento de mantenimiento para eludir recaídas. Si sabemos que la enfermedad como el desplazamiento de un péndulo, donde cada extremo representa una de las etapas, su forma de actuación podría equiparse a una resistencia situada en el eje del péndulo, que provoca que el desplazamiento oscilatorio vaya atenuándose poco a poco. La imputabilidad es la función de ser responsable de un delito por haberlo cometido conscientemente. Si un paciente gravemente maníaco comete una infracción en una situación en que su capacidad de razón se encuentra nublada por completo
o no es capaz de distinguir el bien del mal, se plantea que el delito es inimputable. Por aquello, el juez no se limita a pedir el diagnóstico del paciente, sino que además solicita la crítica de los peritos en relación a si cometió el delito conociendo en parte las secuelas. La prodigalidad se entiende como tal un comportamiento desajustado que provoca que una persona malgaste su patrimonio y el de su familia sin ser consciente de las secuelas. Hay pacientes que arruinan a su familia realizando donativos y obras de caridad. Si un paciente es consciente de su tendencia al comportamiento prodiga cuando está descompensado, lo mejor que se puede hacer es imponerse mecanismos de autocontrol o facilitarlos al núcleo familiar a medida que está estable. La incapacidad se declara cuando una persona sufre una patología que le impide gobernarse a ella misma. La incapacidad es una figura legal dedicada primordialmente a defender al paciente de las secuelas de su patología. Naturalmente, la incapacidad la dictamina constantemente únicamente el juez, ni el núcleo familiar ni el doctor. La incapacidad jamás debe ser un fundamento de restricción de la independencia del individuo, sino todo lo opuesto, una custodia de sus derechos. La caraduría es una restricción parcial de la capacidad que se centra en puntos económicos. El individuo designado para supervisar el comportamiento pecuniario del paciente se denomina curador. De nuevo, esta figura legal se dirige a ayudar al paciente. No es irreversible y jamás debe extrañar una restricción de la función de obrar cuando el paciente está sano. Una de las formas de disminuir el estrés es la respiración. Se vuelve bastante inmediata en situaciones de estrés o tensión. Si se respira de forma prolongada, tiene la posibilidad de aparecer sensaciones somáticas o físicas desagradables. Sentarse en un espacio tranquilo donde no logren interrumpirlos. Adoptar una posición cómoda, cerrar delicadamente los ojos y poner una mano sobre el pecho y la otra sobre el ombligo. Inspirar por la nariz contando psicológicamente hasta 3, conduciendo el aire en camino al estómago. Para saber si lo estás haciendo de una manera correcta, observa cómo se eleva la mano que está sobre el estómago y procura no levantar los hombros ni desplazar básicamente el pecho. Expirar el aire demasiado lento, contando bastante despacio hasta 6. La barriga volverá a su posición inicial, hacer una pausa de 2 segundos y volver a inspirar, de manera que se establezca un ritmo de 8 a 10 respiraciones por minuto. Esa es una de las formas más adecuadas para bajar los niveles de estrés. Gracias por su atención. Espero que tengan una linda mañana, un lindo día, una linda noche. Depende de la hora en la que haya visto este video.